Ante los altos niveles de inseguridad, ¿podríamos afirmar que vivimos en un estado fallido? Mira, si nosotros tomamos en cuenta que el fin primario del Estado, en esta lógica rusoniana de proveer de seguridad a los ciudadanos, nosotros hemos visto que últimamente no se ha logrado poder establecer esa gran meta, por lo menos en algunos territorios muy específicos. Estamos saliendo del mes más violento que hemos tenido en 20 años y que nosotros podemos observar cómo a partir del 2007 se ha venido dando un incremento pues verdaderamente acelerado de la violencia. Parecía que en el 2012 había decrecido un poco, pero bueno, hoy estamos mirando y constatando que la violencia cada vez es mayor. Ahora bien, yo sí quisiera apuntalar, quisiera como poner varios escenarios muy precisos. El primero es que la violencia que vive el país no es una violencia generalizada. Ese es un punto bien importante, porque en ese tipo de lectura nosotros podemos observar con datos, podemos observar con la evidencia empírica que la violencia está mayoritariamente focalizada en aquellos estados que tienen algún tipo de dinámica relacionada con el narcotráfico. Esto no obsta de que la violencia que existe en todo el país sea menos importante, sino que lo que quiero decir es que estadísticamente hay estados de la República en donde se concentra mayoritariamente la violencia, principalmente la violencia homicida. Lamentablemente, la violencia homicida se ha ido expandiendo a aquellos otros ámbitos en donde tradicionalmente no aparecía, como es en el caso de los personajes que lamentablemente han fallecido últimamente, que tienen puestos muy importantes, defensores de derechos humanos. Es decir, que ahora esta violencia que estaba focalizada, que sigue estando focalizada, también tiene una amplitud, digamos, a otros esquemas. Nosotros pensemos cuál es la función que tienen esas instituciones de defensa de derechos humanos. ¿Qué defienden? ¿A quiénes están principalmente protegiendo? Y entonces la pregunta sería, ¿qué intereses tienen las personas para poder asesinar a estos funcionarios? Es una pregunta que queda en el aire, una pregunta que me parece muy importante en relación a que nosotros miramos que la violencia homicida, está relacionada con algunos estados que tienen esta vinculación con el narcotráfico, lo que nos hace pensar entonces que en términos generales la violencia homicida está relacionada también con el narcotráfico. Es decir, que México tiene un problema de violencia, pero esa violencia está concentrada con problemas del narcotráfico. Si bien es cierto que los homicidios, o porque puede ocurrir homicidios en algún tipo de delito, digamos, no organizado, o un delito menor, o algunos otros homicidios dolosos, la concentración está vinculado a estas actividades. Entonces vemos estados como Reynosa, ahora Colima, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Tijuana. Ahorita pues el problema lo tenemos concentrado principalmente en Colima, Baja California y Baja California Sur, y Guerrero. Entonces digamos son los cuatro estados en donde se está concentrando ahora la violencia. Si nosotros podemos investigar en cada uno de los estados y vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, qué es lo que se está hablando en términos de violencia, o incluso podemos pedir informes a las procuradurías y miraremos cómo en esos territorios hay disputas por precisamente rutas, por espacios que convienen a la propia dinámica de la delincuencia organizada. Bueno, y ante esta escalada histórica de violencia, maestro, hay pronunciamientos, hay llamadas de atención,
hay pues frases de repudio y también participación de instancias internacionales. ¿Son vinculantes? ¿Qué podemos hacer para combatir efectivamente la inseguridad? Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque me parece que últimamente se ha descuidado una de las estrategias que además a nivel internacional ha sido demostrado que ha sido bien remunerada en términos de costos sobre la delincuencia, y me refiero a los esquemas de prevención del delito. Una política pública, yo siempre he sostenido, una política pública necesita forzosamente estar anclada a través de tres pilares principales. Una política criminal de tres vías. La primera es una vía en donde puede resolver el problema de manera inmediata, lo que está ocurriendo día a día, donde están ahorita asesinando, donde están generando robos, donde están violando sexualmente a las mujeres, etcétera. Es decir, unas estrategias de investigación, de persecución, una estrategia coercitiva. Por otro lado, y me parece que es lo más importante, es generar una estrategia preventiva que haga precisamente que los jóvenes, que además es el grupo etario donde mayormente se concentra la violencia homicida, que los jóvenes no se vinculen a la violencia y a la criminalidad. Y ese es un punto bastante importante. Como nosotros sabemos, este año se puso en ceros el Programa Nacional de Prevención Social de las Violencias y el Delito. Y el presupuesto destinado para el año que entra es mucho menor, que no alcanza absolutamente para hacer nada en términos de prevención. Lo que tenemos que hacer entonces es generar esa segunda vía como una política de Estado de prevención, en donde cada una de las secretarías genere acciones específicamente vinculadas para reducir la violencia dentro de sus propias actividades. O sea, que se conformen en un mismo programa. En un primer momento podríamos decir que esto ya existía con el Programa Nacional de Prevención de la Violencia, pero en realidad no resultaba así. Es decir, que en la práctica, en la implementación de las acciones, no resultaba de esa manera. Y por eso también tuvimos problemas para poder evaluar ese tipo de políticas. Pero la política de prevención es sumamente importante para que nosotros podamos generar una estrategia integral contra la delincuencia, principalmente contra la delincuencia organizada. Entonces tenemos estos dos primeros momentos. El primero es uno coercitivo, que es investigación, procuración de justicia, persecución, una lógica policial, una lógica, por ejemplo, de delincuencia organizada, que tiene que ver con la reducción de la lógica económica que tienen estas organizaciones criminales, pero la segunda tiene que ver con generar contextos y generar estructuras para que los jóvenes no se vinculen a la violencia y a la criminalidad. Y la tercera es qué vamos a hacer con aquellas personas que ya cometieron algún tipo de delito y están en el reclusorio o van a salir del reclusorio. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos generar condiciones para poder dar seguimiento a estos jóvenes y que no nos vuelvan a caer en el espiral de violencia, que además no es nada sencillo, principalmente en territorios en donde se ha convertido la violencia en una forma sistemática de vivir el día a día. Entonces, ¿cómo en el exterior de la prisión se van a generar condiciones para que estas personas no se vinculen nuevamente a la violencia y a la criminalidad? Mientras que no generemos una política criminal basada en estos tres pilares, la parte positiva que es necesaria, la parte preventiva que es fundamental y la tercera parte que es darle el seguimiento, le llaman prevención de la reincidencia. Me parece que son tres caminos que necesitamos nosotros caminar de manera paralela y no poner de sobresalto solo una estrategia, que es lo que tradicionalmente se ha hecho en la historia de nuestro país en términos de política criminal. Es decir, si nosotros queremos mirar cuál es la política criminal que se está llevando a cabo en nuestro país, solamente basta mirar cómo se asigna el presupuesto para poder ejercer precisamente esa política criminal.